Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Les damos la más cordial bienvenida a la serie Personajes del Canal del Congreso. Soy Rina Musali y el día de hoy tenemos el agrado de conversar con Emilio Rabasa Gamboa. Él es representante de México ante la OEA. Usted ya lo conoce, la Organización de Estados Americanos, que tiene sede en Washington. Muchísimas gracias, embajador, por estar con nosotros en el Canal del Congreso. Muchas gracias a usted, Rina, por la invitación para platicar con usted y con auditorio del Canal del Congreso. El siglo XXI es portador de nuevos cambios geopolíticos, económicos y sociales en el mundo que de alguna manera u otra están impactando el presente y el futuro de América Latina. ¿Cómo repensar a la OEA bajo este nuevo contexto mundial? Fueron cambios que se vinieron gestando desde el último cuarto del siglo pasado y que florecieron ya en el presente. Sobre todo dos fundamentales. Uno, el político, la democratización. La ola democrática, como le llamó el investigador de Harvard, Huntington, abarcó a toda Latinoamérica gradualmente, se fue extendiendo y hoy todos los países que son miembros de la OEA son países democráticos. Diversos grados de evolución democrática, es cierto, pero todos son países democráticos. Ese es un hecho fundamental que ha impactado, yo diría que positivamente, a la organización. Adicionalmente, no ha habido, como antes, momentos de reversión autoritaria, uno que otro en algunos países muy focalizados, pero no generalizado. En otras palabras, el clima democrático permea a la OEA, impacta a la OEA y de alguna manera también determina sus trabajos en el Consejo Permanente. ¿Se requiere de una refundación total de la organización o más bien actualizar ciertos campos de acción? Vivimos un momento, yo diría, coyunturalmente histórico en la OEA. O se mantiene como está y entonces un proceso de deterioro, a veces no muy perceptible, seguiría acumulándose, o lo paramos, lo detenemos en seco y replanteamos los objetivos políticos de la OEA. ¿Qué tipo de OEA, de organismo hemisférico queremos para el siglo XXI? Y eso es en lo que ahora estamos trabajando. Pero no solamente con una idea de racionalidad del gasto, porque también la OEA está atravesando situaciones financieras muy agudas, sino con una idea de una visión de mucho mayor alcance, de a dónde queremos llevar este organismo, que es el organismo hemisférico más antiguo de este hemisferio occidental en este siglo XXI. Salió del periodo de la Guerra Fría, entró en el periodo de la globalidad, pero no ha alcanzado todavía a definir exactamente su brújula. Y eso es exactamente en lo que estamos ahora. ¿Y cuáles son los temas o los ejes del cambio que se están debatiendo en este grupo de trabajo que usted preside, el de la visión estratégica para una OEA en el siglo XXI? Bueno, en primer lugar es el eje político, fundamental. Es, esta comunidad de países, de naciones democráticos, ¿cómo quiere llevar el organismo para que fortalezca la democracia aún más, para que con todo respeto a la soberanía de cada país, aplique la Carta Democrática de tal manera que esta institución de la democracia, que ya rebasa a la democracia representativa y busca una democracia más participativa, una democracia ciudadana, una democracia en donde no se detenga solamente en la elección de los representantes, sino que vaya más allá de la elección, puede favorecer la OEA. Los derechos humanos es un tema transversal en el continente. La OEA se ha distinguido a través de la Comisión Interamericana
y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, en convertirse en un adalid de la defensa de los derechos humanos en todo el continente, sobre todo cuando en no pocos lugares se advierte que las instituciones nacionales no son suficientes o son hasta cierto punto inoperantes para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, y entonces acuden al ámbito internacional en donde son escuchados, en donde transcurre el procedimiento primero ante la comisión que lleva desde la admisibilidad de la demanda o de la denuncia, las audiencias, el informe de fondo, y luego, si así lo decide la comisión, pasa a la Corte Interamericana. México, puedo decirlo con enorme satisfacción y con enorme orgullo, se ha convertido en un país líder en el apoyo a los órganos de derechos humanos de la OEA. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos esta situación paradójica. Los más poderosos no han suscrito todavía la Convención Interamericana y por lo tanto aceptado la jurisdicción de la Corte. Y otros menos poderosos la están denunciando y se están saliendo de la Corte. Entonces, entre esos dos extremos, ¿sí?, hay una gran mayoría de países que México de alguna manera ha convocado, que quieren fortalecer estas instituciones, que ven esto como un prerequisito para el desarrollo democrático. Y México lo ha hecho de diversas maneras, apoyando materialmente su cuota de participación con los dos órganos, implementando las resoluciones de la Corte y integrando un grupo de amigos que se constituyó en Antigua para convencer a aquellos que todavía no han suscrito la Convención Interamericana de que lo hagan, es decir, lo que se llama la universalidad de los derechos humanos. América Latina enfrenta divisores en materia política y en materia económica. En muchas ocasiones, embajador, ya no hablamos de la Unión Latinoamericana, sino más bien de la desunión latinoamericana. En ese sentido, México, ¿cómo reacciona ante los desencuentros latinoamericanos en el seno de la OEA, como un país mediador e interlocutor de estas grandes diferencias? Qué bueno que me hace esa pregunta, porque es necesario aclarar varios aspectos en torno a este supuesto divisionismo interno. Cuando la OEA transitó del periodo de la Guerra Fría, en donde el país dominante con mucho fue los Estados Unidos, si bien México mantuvo una posición de autonomía, de independencia, y ahí está el ejemplo del caso de Cuba, el único país que nos opusimos a que Cuba saliera, y la historia nos lo reconoció porque en el 2009 se dio una votación que dejaba sin efectos aquella que nosotros combatimos en los años 60 en el siglo XX, a una situación ahora en donde no hay un país dominante per se, sino que se han reagrupado dentro de la globalidad los países geopolíticamente hablando. Pero yo me pregunto en qué congregación, por mínima que sea, y ya no nada más internacional, sino nacional, existe la unanimidad total. Claro que no. Existe la diversidad de planteamientos que enriquecen el debate, que eso es un elemento de la democracia. La democracia no es unanimidad de criterios, eso es más bien elemento del autoritarismo y, por supuesto, del totalitarismo. Diferencias en las congregaciones humanas, sean nacionales o internacionales, pues es resultado del acontecer democrático. Entonces, yo no veo dentro de la OEA un divisionismo tal que pudiera incidir, digamos, en su fortaleza, siempre y cuando, desde luego, esta dinámica de los distintos grupos y de los países individualmente considerados se pueda enriquecer en el debate y finalmente se tomen decisiones, y decisiones que se mantengan y se observen. Por su posición geopolítica, México se siente parte de Norteamérica, de Centroamérica, de Sudamérica y del Caribe. En otras palabras, está en una posición equidistante tal que le permite incluso puentear, acercar cuando surgen conflictos
entre las distintas áreas. Y yo creo que eso es uno de los grandes activos de nuestro país en el seno del organismo que debemos preservar, cuidar y fortalecer. ¿Cómo enfrenta la OEA la indiferencia de Estados Unidos que se puede palpar en esta falta de financiamiento o bien esta campaña de desprestigio y hostilidad que han encabezado los países del ALBA y que cuestionan tanto su naturaleza como su trabajo y funcionamiento? Un organismo, cualquiera que sea, que está integrado por 34 países, sean Estados Unidos, Canadá, Brasil y México, 4, los que cubran cerca del 90% del presupuesto. Y los otros 30, el 10%. Ahí hay un desbalance que no resulta nada sano para la organización, porque basta que cualquiera de estos 4, y más si se trata de los Estados Unidos, pero ya iba a pasar también hace poco con otro, incurra en algún problema que lo lleve al default para que ponga en serios problemas financieros a la organización. Entonces, ahora que que estamos en lo de la visión estratégica, también nos tenemos que plantear esto. Y no me estoy refiriendo necesariamente al incremento de cuotas, me estoy refiriendo a la estructura de la participación financiera en la organización. Porque sí estoy convencido también que hay no pocos países cuya cuota no corresponde al tamaño de su economía, ¿verdad? Entonces, si queremos realmente fortalecer a la OEA, y México es un convencido de su fortalecimiento, necesitamos replantearnos esa estructura para que no la afecte. ¿Cómo lee la OEA el surgimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la llamada CELAC, que por cierto, en esta organización no participa Estados Unidos y Canadá? Se ha comentado, desde incluso antes de que yo llegara, que el surgimiento, y no solamente de la CELAC, el UNASUR, el Mercosur, la Congregación de Países Caribeños, venían de alguna manera a debilitar a la OEA. Yo no lo creo así, no lo leo así y no creo que en la OEA se lea de esta manera. En primer lugar, creo que todos los países miembros de la OEA somos libres de asociarnos con otros países dentro del organismo para perseguir específicos objetivos que conviene que lo hagamos de esa manera de agrupación. La CELAC no es una amenaza porque no fue planteada como tal ni un elemento debilitador de la OEA. Como las otras que he mencionado, son espacios de diálogo político de los países que consideran que era necesario llevarlo de esa manera, pero no tienen ni la antigüedad, ni el grado de institucionalidad, sede, secretariado, recursos, etcétera, que tiene la OEA. Y no lo tienen no por otra razón, sino porque no fueron concebidos como tales. Fueron concebidos para objetivos muy concretos que los están cumpliendo y los están satisfaciendo. Y enhorabuena. Y si surgen otros más, por ejemplo, uno que abarcara, qué sé yo, los países del sur de Centroamérica con el norte de América del Sur, por señalar un ejemplo hipotético, bueno, pues adelante. Nosotros ahorita estamos propiciando la Alianza Pacífico con Chile, con Perú, con Colombia, pero lo hemos estado haciendo de una manera transparente, de una manera abierta y de una manera de invitación a otros países que se quieran sumar. ¿Por qué? Porque advertimos que en ese espacio necesitamos negociar aspectos comerciales y económicos muy importantes, sobre todo con el factor Oriente, con el factor Asia y con el factor China. La Carta Democrática Latinoamericana ya cumplió más de 10 años de existencia. ¿Cuáles son las reformas que se están proponiendo y qué se está haciendo para prevenir crisis políticas y quebrantos institucionales a la democracia? Se está buscando hoy dentro de la OEA hay toda una corriente que quiere insistir en el fortalecimiento democrático. No está contenta ni satisfecha con que se haya logrado la Carta Democrática de las Américas, con que se haya alcanzado
que todos los países seamos democracias, aún con diversos grados de desarrollo de esas democracias. Hay evidentemente, y todos lo reconocemos, ciertos principios democráticos insoslayables, ¿no? Universales. Vaya, una democracia donde no haya elecciones regulares, transparentes, pues no podría hablar, pero donde no haya también participación ciudadana en instituciones como el referéndum, etcétera. Eso es lo que ahorita se está debatiendo mucho. Democracia más participativa. Así es, más participativa. ¿Cómo podemos hacer que esa democracia se traduzca en bienestar social de la gente, para que no solamente crezcan económicamente los países, sino haya una efectiva distribución del ingreso que disminuya sensiblemente la tremenda desigualdad que existe? Hablando de democracia, vemos también a una América Latina que trabaja o que va caminando en sendas dispares y heterogéneas. Una democracia representativa que de alguna manera está desairada por algunos países del ALBA que prefieren practicar una democracia más directa, más participativa, más popular, pero que muchas voces lo llaman como un autoritarismo populista. Por supuesto, y yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, la contribución que se hizo en la Carta de Cochabamba, de la Carta Social y Económica, que le da a la democracia un contenido ya no nada más político, sino también social, es importantísimo. En ese sentido, y también hay que decirlo con gran satisfacción y orgullo, México se anticipó. México fue el primer país en el mundo, no nada más en el continente, de incluir los derechos sociales en la Constitución, de incluir los derechos del trabajo y los derechos agrarios y de educación en nuestra Carta Magna. En ese sentido fuimos un país de gran avanzada. Qué bueno que hoy en día a nivel continental otro grupo de países vea la importancia de agregar el elemento social a el elemento democrático y hacerlos indisolubles. Y en ese sentido es una contribución muy buena de sus países. ¿Qué está haciendo la OEA para evitar nuevos quebrantos institucionales a la democracia? Es decir, no olvidemos que tuvimos un golpe de Estado en Honduras hace un par de años, lo que vimos sobre todo en Paraguay, que hay una destitución express de tipo parlamentaria del mismo presidente y que bueno, ahora ya hubo elecciones en abril de este año. ¿Cómo solventar estas dificultades en la OEA y si esto también se está introduciendo en esta visión estratégica, este grupo de trabajo que usted preside? Es cierto, y usted mencionó algunos casos, pero no es, digamos, un alto riesgo para la democracia. No se está pensando como un factor de alto riesgo el golpe. En cambio, sí hay que advertir otro tipo de factores que afectan a la democracia. Por ejemplo, los poderes fácticos, ¿sí? Por ejemplo, el papel del narcotráfico en la agresión a las instituciones democráticas y cómo tratan de minarlo, corrompiendo muchas instituciones. Por ejemplo, acaparamiento extremo de riqueza en ciertos grupos que vienen configurando diversas expresiones oligárquicas. Entonces, eso sí que son riesgos contra la democracia que tenemos que advertir. Por ejemplo, este descontento de la ciudadanía con el sistema representativo, con los partidos políticos, que da pie a que se generen algunas lagunas o vacíos, y en política no puede haber vacíos de poder, que lleva a ciertas expresiones de caudillaje que se insertan de personas que se sienten liderazgos líderes, muy personalistas, claro. Exactamente, y que desdeñan los procedimientos democráticos. Esos sí son los riesgos que hay que advertir. Repito, sin descartar que en cualquier momento un país, ahí está el caso de la República de Weimar, ahí está el caso de Chile con Salvador Allende, etcétera, se puedan generar condiciones que pudieran lamentablemente favorecer un golpe. Pero el gran tema de las amenazas a la democracia está más bien en estos
en estas áreas. ¿Qué nos puede comentar ya en esta pregunta final sobre este esquema de seguridad multidimensional en el que está avanzando la OEA y me imagino que también se está tocando dentro de este grupo de trabajo que usted preside? Para principios del siglo se empezó a generar en el seno de la OEA todo un movimiento, una preocupación con el tema de la seguridad. Ya había pasado la Guerra Fría, ya había caído el muro de Berlín, ya se había deshecho la URSS, habían surgido otros nuevos actores internacionales, había acabado la bipolaridad, en fin, era un nuevo mundo. En ese nuevo mundo, el concepto de seguridad hemisférica ya era un sinsentido, ya no tenía ninguna funcionalidad. Si es que acaso lo tuvo en la época de la Guerra Fría, pero en la multipolaridad, en la globalidad, en el desarrollo económico por regiones, etcétera, ese concepto de seguridad hemisférica ya era inoperante e infuncional. México tuvo la virtud, en el año 2003, de convocar a una asamblea en donde se replanteara ese concepto y se actualizara de acuerdo con las nuevas amenazas a la seguridad. Amenazas que, eso sí, van desde Alaska, pasando por Boston, todo el continente hasta Tierra del Fuego, el Caribe, en fin, cruza a todos los países. Terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, trata de blancas, deterioro y agresión al medio ambiente, desastres naturales, en fin, esos son las nuevas ahora amenazas a la seguridad que requerían un nuevo concepto. Entonces, en México se plantea una declaración que es aprobada por todos los países miembros, que se llama de la Declaración de Seguridad de las Américas, en donde el concepto de seguridad multidimensional, como correctamente usted lo mencionó, sustituye al concepto de seguridad hemisférica. Y le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con este canal, al que tengo yo un gran respeto, una gran admiración. Ya me han entrevistado en otras ocasiones sobre temas constitucionales y ahora, bueno, sobre el tema de la OEA. Pues muchísimas gracias por su atención y compañía en la serie Personajes del Canal del Congreso. Soy Rina Musali, los esperamos en una siguiente entrevista. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.